Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte en esta preciosa tarde del día miércoles. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y que el Todopoderoso sea sobre tu vida, bendiciendo cada uno de tu familia. En esta preciosa tarde yo quiero contestarle a una persona que me hizo una pregunta acerca de la gracia. Entonces, y me dice que por qué razón la iglesia se ha modernizado tanto. Entonces, basado en la palabra de Dios, pues trataré la manera más acorde de enseñarle y explicarle la razón por la cual. Recuerdo yo que en los años 80, ¿verdad? 80, yo visitaba muchas iglesias. De hecho, mi familia, mis tíos, mi tío, yo me acuerdo de Juan de Dios, él era pastor, y en aquel entonces en Guatemala, en la capital, en la ciudad de Guatemala, en la única zona que era roja era la Limonada, que yo recuerde. Esa zona era tan conflictiva, bueno, donde había mucho marero, ¿verdad? Era la única zona reconocida a nivel nacional como la Limonada, zona caliente. Pero mi tío ahí predicaba, él se llamaba Juan de Dios, entonces ahí predicaba, él ahí fundó varios templos, y mientras él predicaba, uno de sus hijos, que se llama Noé Cifuentes, pues él parecer que se congregaba con seres, ¿verdad?, que cometían fechorías, pero no voy a eso. Entonces, en aquel entonces la iglesia era estricta, buscaba la santidad, buscaba la unción de Dios, ¿verdad? Vivían en el ayuno, en la oración, eran muy honestas, disciplinadas, ¿verdad? Pero como todo tiene que irse manifestando, poco a poco tiene que irse manifestando todo lo que tiene que darse. Esto está permitido de parte de Dios, que así sea, para probar a los que son de Dios y a los que no son de Dios, ¿verdad? Porque como dice en el libro de Primera de Juan, estos estaban entre nosotros, pero no era de nosotros, ¿verdad? Entonces poco a poco la gente se va dando cuenta de que por qué la iglesia es hoy en día así. Bueno, hoy vemos en las supuestas iglesias, ¿verdad? Porque como hacen un templo, le ponen iglesia, Jesucristo vive aquí, o Jesucristo aquí, o como quieran llamarle. Entonces, en aquel entonces usted no iba a ver esos despotismos, esos relajos, esos que se ve hoy en día, comúnmente hoy en día, en muchas congregaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se los ha permitido el que dirige, ¿verdad? El que está por cabeza ahí en esa casa de oración. Entonces, él me dice, fíjese, Eric, que yo estoy yendo a una iglesia, y tocaron ese tema de por gracia sois salvos, y estuve escuchando, pero habían cosas que no soy muy de acuerdo. Entonces, porque es cierto que la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que por gracia sois salvos. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en aquel que Dios envió y aceptarle en nuestro corazón y reconocerle como nuestro Salvador, y eso es el todo, y vivir una vida acorde con Dios. Ahora bien, Dios bendiga a mi amada Gladys Ondina. Por cierto, un abrazo y un beso. Entonces, fíjense pues, la gracia no significa que usted pueda hacer lo que le venga en gana. La gracia es la permisión que Dios le da a usted para poder alcanzar la gloria celestial, toda vez haya aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador y ande como Dios manda. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta por qué dice el texto bíblico aquel que dice que no os conozco. Señor, pero si estuvimos en la iglesia y profetizábamos y bailábamos y brincábamos y alabamos, y Él dice, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de hoy en día está tan moderna que hoy quiere andar como ellos quieren y no como Dios manda. Entonces en el libro de Lucas 6:46, si no estoy muy equivocado, la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Es como un padre de familia, para darles una explicación,
bueno, la madre le habla al hijo, a la hija y lo aconseja, pero nunca hace caso. Pero cuando viene a problemas, el hijo o la hija, entonces el hijo manda a llamar a la madre y la madre le puede decir, pero yo soy tu madre o yo soy tu padre. Y le dice, sí, pero nunca me has hecho caso, ¿verdad? Entonces así es. La gracia, pues, porque él me dice, fíjese que yo estoy yendo y él dice que yo ya soy salvo. Él le dijo a usted que ya es salvo. Sí, me dice, el pastor me dijo que yo ya soy salvo, que por gracia yo ya soy salvo. Hermano, y a mí me causó expectación eso, porque me dice, porque yo estoy mal. Yo estoy mal, hermano, yo estoy casado, se lo cuento a usted, ¿verdad? Pero yo tengo otra mujer y tengo otro niño, ¿verdad? Y él dice que yo ya me voy para el cielo. Explíqueme usted eso, si es la gracia que me permite poder yo andar con una y con otra. Y le digo, de ninguna manera, dice, porque los que estamos bajo la gracia, ¿seguiremos pecando? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque todo pecado, dice, es transgresión de la ley. Entonces, la gracia que hoy presentan los pastores es que usted puede hacer lo que se le venga en gana, de ninguna manera. La Biblia dice en el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted camina basado en la palabra de Dios, usted no se pierde. Pero si usted se sale tantito de la palabra de Dios porque usted le va a creer a alguien que porque tiene corbata o tiene saco, porque se llama apóstol o ministro o como quiera llamarse, usted le cree, entonces usted se pierde, porque usted no está creyendo en Dios, usted está creyendo en un hombre. Y la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en el libro de Corintios, dice la palabra de Dios, que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. El que porque aquel dicen que es apóstol y tiene títulos por aquí, y yo por ende tengo que escucharle y obedecerle. De ninguna manera, si no me habla basado en la palabra de Dios, yo no le creo a nadie. ¿Me entiende? Porque el apóstol Pedro dice, cuando muchas gentes llegaban con él y le decían, juzguen ustedes mismos si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Usted a quién obedece? Entonces dice la palabra de Dios, si las mismas cosas, si las cosas que destruí, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a hacer, entonces dice, transgresor soy. Ahora bien, si este pastor a usted le está diciendo que usted ya es salvo, es un mentiroso. Sálgase de ahí. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, el cual escribió 14 cartas apostólicas, en el libro de Filipenses él dice, hermanos, ni yo mismo, dice, hago caso de ya haberlo alcanzado. Una cosa hago, dice, que prosigo al blanco, dice, para ver si alcanzo aquello por lo cual fui llamado, ¿verdad? Y encontrar la misericordia de Dios. Entonces, si ni él, que era un varón santo, era un varón de Dios, una persona sometida a Dios, dirigida por el Espíritu Santo, ni él hacía caso de haber alcanzado ya la salvación, porque dice que mientras tanto vivimos, nosotros peligramos día con día, porque con una nada se puede perder el reino celestial. Pero hoy en día yo he visto, de hecho yo escucho mensajes y todo eso, ¿verdad? Y la verdad es que me da pena porque la mayoría de hoy le gusta agradar a la gente. Y mucha gente a veces se acerca a mí y me dice, fíjese que yo le pregunto a usted porque usted tiene paciencia y usted nos explica realmente. Fíjese, me dice que a mí me echaron de la congregación. Y le digo yo, bueno, busco otra congregación, pero quiero contarle por qué. Fíjese que yo vi a una persona que es muy pudiente en la iglesia, lo vi varias veces en cosas que eran deshonestas. Yo le hablé a él y le dije, hermano, lo que usted está haciendo no es correcto. Entonces le dijo, ¿y usted qué le importa? Dice que le dijo. Y le digo, no, yo lo único que le estoy diciendo es para que usted no esté cometiendo esos errores porque puede perder su alma. Entonces le dije, no, usted no se preocupe por mí. La cuestión es que le hizo el llamamiento varias veces para que se apartara de hacer lo malo. Como no lo quiso hacer, entonces le dijo al pastor. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Cuando escuchó, como era un fulano de tal, pudiente, una persona que donaba dinero a la iglesia, ¿verdad? Entonces, llamó al hermano que trataba la manera de que el hombre enmendara su camino
lo echó de la congregación y le dijo que buscara otra iglesia, pero que ahí no era bienvenido, pero que al hermano fulano de tal no lo estuviera molestando, ¿verdad? Porque él era un siervo de Dios. Entonces aquel se siente acomodado, ¿verdad? Porque lo que buscan es acomodarse. Y los pastores que son tolerantes a todo lo que hoy en día se ve en la iglesia. Y la Biblia misma dice, ¿verdad?, que tienen esa lascivia. La lascivia es la comezón de carne, ¿verdad?, que les permite, ¿verdad?, darle libertad a la carne. Entonces se tratan la manera de acomodar los textos bíblicos, porque la Biblia dice que donde hay Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero no para permisión de hacer lo que se le venga en gana, ¿verdad? Entonces, como otro texto bíblico, pero que los agarran, ¿verdad?, a su conveniencia. En el libro de Romanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo, y ahí se quedan. No siguen leyendo el siguiente versículo. Porque me dice una persona a mí, ¿verdad? Una vez me encontró, yo recuerdo que una vez me encontró, y me dice, hermano, si ahorita viene Cristo nos lleva junto a los dos, ¿verdad? Y la hermana, bueno, no era hermana, ¿verdad? Bueno, yo realmente no la coloco en esa posición de hermana. Pero en otras iglesias sí, le llaman hermanas, ¿verdad? Porque les gusta ser aparceros. Y una de las cosas que Dios detesta es que uno sea parcero, que dice que detienen la verdad con injusticia, y la ira de Dios está sobre esas personas, porque detienen la verdad con injusticia solo por querer agradar a las personas. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Es cierto, así dice Romanos capítulo 8, versículo 1, así dice. Pero ahí se detienen y no leen el siguiente versículo, y ese es el problema. Entonces la persona esta que me había abrazado y no me soltaba, yo le dije, primero suélteme. Entonces me dice, ¿verdad, siervo, que nos vamos para el reino de Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si ya estáis aprobados y no reprobados. Entonces la muchacha esta, yo cuando la observé, digo, ¿cuánto tiempo tiene de servir al Señor? Y me dice, tengo 12 para la honra y gloria del Señor. ¿No ha escuchado usted que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces sí, me dice sí. Pero andaba en las uñas, que bueno, tenía las 5 repúblicas pintadas en sus uñas de los pies. Cargaba unas argollas en las orejas, pero del tamaño de le cabía una guacamaya, el pájaro nacional de Honduras. Y pintura por aquí, pintura por allá. Bueno, ya parecía retrato. Entonces le digo yo, usted no puede entrar al cielo. No, hermano, si bien así dice la escritura, el pastor dice que yo voy para el cielo. Le digo, a usted le están mintiendo, y grandemente. Pero ¿y por qué dice la palabra de Dios que si de modo que si alguno está en Cristo? Bueno, que no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y yo le digo, pues lea el siguiente texto. La Biblia dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no lo ha leído usted. Entonces, hay una diferencia entre estar en la carne y estar en el Espíritu. Porque Dios viene por una iglesia espiritual, no por una iglesia terrenal, carnal, ¿verdad? Entonces, todo lo que al hombre le parece sublime, para Dios es abominación. Y eso es lo que pasa con la gracia, que hoy han permitido que la gracia, les voy a explicar brevemente cómo es. El mundo estaba en el caos perdido. No había esperanza ni salvación alguna. Los sacerdotes en aquella antigüedad tenían que matar cabros, mataban ovejas, mataban corderos, y lo hacían para expiación del pueblo, ¿verdad? Pero solo era para el pueblo judío. Los demás pueblos estaban perdidos, pero Dios en su misericordia, en su grande misericordia, envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, para morir por mí, por ti, por todos los que no han nacido, para darnos la oportunidad de poder alcanzar el cielo a través de Él. ¿Pero cómo? Viviendo honestamente delante de Él y haciendo lo que Él manda, no lo que tú quieras, ni lo que diga el pastor, ¿verdad? Porque ciertamente la Biblia dice obedece a vuestros pastores, pero toda vez el pastor me dirija con la palabra de Dios. Pero si no es así, que le vaya bien, ¿verdad? Entonces
porque no es lo mismo Julio Iglesias que entrar a todas las iglesias con Julio. Entiendan bien esto, no todas las iglesias llevan a Dios. Es cierto que todos los ríos van a la mar, pero no todas las iglesias llevan a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dije, por su fruto os conoceréis. Entonces, uno tiene que conocer qué clase de doctrina le están enseñando, porque cuando vino el Señor Jesucristo, Él dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió, y todo aquel que sabe de la doctrina conocerá de lo que estoy hablando, dice la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, qué es el alimento que le están dando en la iglesia, para que cuando venga el día del juicio final, o cuando venga su muerte, y venga delante de Dios, no le diga el Señor, apartaos de mí, ¿verdad? Entonces esa es la situación. La gracia pues es esto. Por ejemplo, cuando una persona hace algún cumpleaños o algo así, invita a otra persona que le agrada. A todas las personas que le agrada le manda una invitación y se llena la fiesta donde usted va a celebrar de la gente que a usted le agradó. Dios no. Dios envió su gracia a todo ser humano a través de Jesucristo para darnos la participación de poder gozar el reino celestial sin ni un centavo, sin hacer absolutamente nada más que aceptarle en nuestro corazón y confesar que Él es nuestro Salvador. Así de simple, ¿verdad? Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, pero el que diga que por gracia usted ya es salvo y que usted ya se va a salvar solo porque usted va a la iglesia, eso es falso, porque la Biblia misma dice en el libro de Segunda de Pedro, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el pecador y el infiel? Oiga bien, si el justo con dificultad, ¿y quién es el justo? Justo es una persona que no peca, ¿verdad? Y la misma Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, dice, no hay un solo hombre que un día no peque. Y cuando me refiero al hombre, me refiero también a la mujer. Entonces dice, mis ojos pondré en los que anduvieren en el camino de la perfección. No entrará, dice, en mi casa todo aquel que hace fraude, ni que sea deshonesto, ni que sea esto, ni el otro. No. Va a entrar el que se puso en línea con Dios, ¿verdad? De hecho, el Señor, cuando una persona es de salvación, en el lecho de la cama, lo tira al lecho de la cama, ¿verdad? En su enfermedad, en su agonía, porque una persona que ya está enferma en cama, él ya no está por andar chismoseando, por andar chambreando, por andar maliciando, por andar pensando en esto, lo otro, no. En su enfermedad llega a la medida. Dios hace eso para que las personas lleguen a la medida que Dios requiere, a una medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, hoy en día vemos pues que las congregaciones de hoy en día enseñan mucha falsedad. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán del oído, dice, la verdad. A mucha gente no le gusta oír la verdad, le gusta oír mentiras. ¿Sabe cómo es esto? Cuando un cristiano o un pastor habla a las personas la verdad, no le gusta, aunque esté plasmado en la escritura, no le agrada. ¿Por qué? Porque vino un pastor, ¿verdad? Que es un cantor de amores, que no es pastor, sino que habla fábulas y cuentos, así como fantasías animadas de ayer y hoy, ¿verdad? Que cuando salían aquellos pichinguitos, ¿verdad? Todas esas cuestiones y empiezan a hablarles bonito, ¿verdad? Y les tiran flores, porque así les gusta hoy. Pero cuando un pastor realmente les habla la verdad, no les gusta, aunque esté allí. Entonces nosotros sabemos, como cristianos, nosotros sabemos que estas personas no son de Dios, porque en el libro de Primera de Juan dice la palabra de Dios, en esto conoceréis los que son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y no le pone peros ni pretextos, simplemente oye y obedece, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Entonces dice en el libro de Oseas dice la palabra de Dios, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Y los caminos de Dios son rectos, y el justo, dice, andará por ellos, mas el rebelde en ellos caerá. ¿Qué significa esto? Que muchas personas están en la iglesia, pero se van a perder. ¿Por qué?
porque no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. Porque como ya les dijeron y les metieron en la cabeza que ya son salvos, entonces andan haciendo lo que se les da la gana. No, de ninguna manera, no se puede. No se puede, porque en el libro de 1 Juan dice, todo pecado es transgresión de la ley. Y cuando uno transgrede la ley, uno está bajo maldición. Entonces dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Que los caminos de Dios son derechos. Y el justo, dice, andará por ellos. Mas el otro, dice, estará fuera. Entonces, debemos de prestar mucha atención que la gracia no es la permisión para que usted pueda hacer lo que se le venga en gana. La gracia es la oportunidad que Dios nos dio a través de Jesucristo de poder ser salvos. Toda vez andemos honestamente delante de Él y ejecutemos su palabra. Vino el Señor Jesucristo a la tierra, Él no hizo su voluntad. No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo, que también es Dios, vino aquí, pero Él se sujetó a la voluntad de su Padre. De hecho, cuando mucha gente, ¿verdad?, decía, ¿por qué el Señor no decretó a todas esas personas? Porque Dios no vino a decretar, ni a amarrar, ni a atar nada acá, más que cumplir la voluntad de su Padre. Lo que el Padre le envió, eso fue lo que Él hizo. Entonces, cuando a Él, ¿verdad?, lo llegaron a traer para ser crucificado, Él simplemente oró y dijo, Padre, si es posible, dijo, pase de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, así es. El Señor Jesucristo cumplió todo lo que su Padre le dijo que hiciera en este mundo. Y lo cumplió para gracia nuestra, para que nosotros por medio de Él, como aquel ladrón que estuvo crucificado juntamente a Él, uno, ¿verdad?, les hirió y le dijo, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz, ¿verdad?, y sálvanos a nosotros también, gran sinvergüenza, como quería que lo bajara, ¿verdad? No se puede ser salvo así. El otro se humilló y dijo, Señor, y todavía le dijo al otro, aún tú no temes a Dios, le dijo, nosotros sí merecemos esto, porque hemos obrado mal y merecemos esta condena, pero este no ha hecho nada, ¿ah? Entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque desde que él murió, las puertas del cielo, de la eternidad, se abrieron para que tú entres, pero toda vez tú camines rectamente delante de Dios, no por el ir a una iglesia, como dijo una hermana, no, cuando venga el Señor Jesucristo, aunque sea de las patas del pastor, y si el pastor se pierde también, no hay pastor, ni ministro, ni nadie que salve, sino solamente Cristo, cuando tú camines rectamente delante de Él. Así que en esta preciosa tarde te dejo ese consejo, y que Dios te guarde y te proteja, y cualquier consulta estamos a la orden 24/7, para Dios no hay ningún problema, ya puede ser de madrugada, como sea, usted tiene alguna incógnita, usted tiene una duda, usted me pregunta y yo le contesto. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.